Bien, buenas noches o buenas tardes o buenos días según corresponda. Eh, el día de hoy quiero hacer una serie de apostillas eh, a un video que se encuentra en el canal que se titula Breve elucidación del término metafísica. Y quiero hacer estas apostillas pues porque quedaron imprecisas algunas cosas. Eh, Entre ellas, por ejemplo, que digo que las estructuras metafinitas de Gustavo Bueno son de 1959, cuando en realidad son de 1955. Pero bueno, quiero hacer algunas apostillas a este video. Y la primera pues estaría relacionada con el momento en el que digo que voy a hablar del término metafísica en su modulación de una sustancialización o una hipóstasis, ¿no? Eh, y distingo esta modulación de la modulación que aparece en, en Bradley, ¿no? En esta nota de los ensayos materialistas de Gustavo Bueno, en la cual eh, Gustavo Bueno recupera, vindica la acepción de metafísica que ofrece Bradley. Incluso está la cita literal en esa nota de la obra en la que Bradley ofrece esta acepción del término metafísica. Y bueno, yo distingo la acepción de metafísica como hipóstasis y sustancialización de la acepción que ofrece Bradley, que en todo caso sería o estaría englobada también en la acepción de metafísica como hipóstasis, en cuanto que la acepción de Bradley lo que dice es que metafísica es toda aquella doctrina que pretenda reducir el todo o cifrarlo de alguna manera, con lo cual se incurre en una suerte de monismo ontológico general, ¿no? Eh, es decir, reducir la omnitudo rerum, ¿verdad? La totalidad de las cosas, a, eh, a una teoría, ¿verdad? Lo que se está cumpliendo allí justamente es exactamente lo mismo que la acepción de metafísica como hipóstasis, que es justamente sustancializar, seccionar una de las partes de una totalidad y hacerla la totalidad, es decir, convertirla en la totalidad, reducir esa totalidad a la parte, en cuanto que se está, en términos ontológicos, se está reduciendo la materia trascendental o la materia ontológico general o el ser, si se quiere, al ente, ¿no? Al ámbito óntico. Es decir, que es posible determinar esa omnitudo realitatis, ¿no? Bien, otra de las apostillas que quería hacer a este respecto tiene que ver con la etimología del término hipóstasis, ¿no? Hipóstasis es un vocablo que está compuesto por el prefijo hipo, que significa debajo, y stasis, que proviene del verbo istemi, que significa algo así como estar asentado o asentarse, ¿no? Eh, el prefijo hipo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el término hipocentro, ¿no? Cuando se habla del hipocentro de un sismo, pues está designando aquel punto soterráneo de la litosfera, es decir, que está por debajo de la litosfera, en el cual se origina un sismo, ¿no? El término, bueno, el prefijo hipo lo que indica justamente es algo que está debajo, ¿no? Mientras que el término, bueno, en este caso stasis, que proviene del verbo istemi, el hipostasis, ¿no? Indica el estar asentado, ¿no? Entonces literalmente hipóstasis sería el estar asentado debajo, ¿no?
Incluso, bueno, hipóstasis fue traducido en algunas ocasiones al latín por substantia, que justamente proviene de sub estare, estar debajo, ¿no? Eh, eh, la subestancia, es decir, la estancia debajo, justamente, si quisiéramos decirlo de este modo, eh, sería eh, eh, muy largo hablar de las permutaciones filológicas que sufrieron el término hipóstasis, substantia, hipokeimenon, que se tradujo por sujeto, en fin, hay toda una historia interesantísima y un objeto de estudio allí impresionante del cual no puedo ocuparme ahora, es una breve cápsula, pero simplemente decir que el término hipóstasis pues tiene una tradición larguísima, vimos la etimología, sin duda hay que hacer referencia, por ejemplo, a, al uso que le da Plotino, por ejemplo, bueno, toda la tradición neoplatónica e incluso estoica al término hipóstasis, en términos ontológicos y cosmológicos de alguna manera. Eh, hay que hacer referencia sin duda al uso teológico que tiene la noción de hipóstasis, ¿no? Cuando se habla de hipóstasis como la unión de las dos naturalezas en términos cristológicos, ¿no? La unión de las dos naturalezas divina y humana de Cristo, justamente. Entonces, bueno, el término hipóstasis pues es un término que tiene una tradición muy larga y que parece muy feroz acaso cuando se lo menciona, pero que es inmediatamente inteligible, como puede observarse, por ejemplo, en las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, cuando Suárez habla del término hipóstasis, habla de justamente de la etimología del vocablo hipóstasis y dice que la hipóstasis se refiere, por ejemplo, a los sedimentos que quedan debajo de las botellas de vino. Eh, es decir, esos sedimentos que justamente quedan al fondo de la botella, el término hipóstasis sería el indicado para designarlos, ¿no? En la medida en que esos sedimentos están asentados debajo de la botella, tal y como vimos que la etimología indica respecto del término hipóstasis, ¿no? Es decir, es un término que parece, vuelvo a repetir, muy feroz, pero que tiene una inteligibilidad fenoménica inmediata. Eh, y bueno, estas son las apostillas que quería hacer al video, simplemente ampliar un poco el, el, la exposición y acaso pues haya eh, una tercera elucidación de este término que en realidad esto daría para un texto escrito, pero pues por ahora conformémonos con estas cápsulas, ¿no?